Buenos días a quienes nos acompañan tanto en nuestro auditorio José Vasconcelos como en la transmisión en vivo. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento del día de hoy. El Centro de Enseñanza para Extranjeros, la Coordinación de Cultura y el Departamento de Literatura agradecen mucho su presencia. Yo particularmente me siento muy honrado, muy contento de contar hoy con el doctor Rafael Mérida Jiménez, quien nos visita desde España, para hablarnos, además de un tema que me encanta, desde luego, que es Salvador Novo, y que espero que disfrutemos mucho. Les voy a presentar a continuación al doctor Rafael Mérida Jiménez, quien es un referente en los estudios tanto medievales como de masculinidades, estudios queer, diversidades, género. El doctor Rafael Mérida Jiménez es catedrático Serra Hunter de Literatura Española e Hispanoamericana y de Estudios de Género en la Universidad de Lleida, España. Sus cursos e investigaciones abordan un amplio grupo de temas y obras de las letras hispánicas, desde la Edad Media hasta el presente, con especial atención a los estudios sobre las mujeres, las masculinidades y las sexualidades. Entre sus monografías pueden citarse Damas, Santas y Pecadoras, Hijas medievales de Eva, Cuerpos desordenados, Transbarcelonas, Sodomías hispánicas. Igualmente ha editado diversos volúmenes monográficos, como por ejemplo Sexualidades transgresoras, una antología de estudios queer, Mujer y género en las letras hispánicas, Manifiestos gays, lesbianos y queer, Minorías sexuales en España, Masculinidades, identidades y experiencias trans, con Jorge Luis Peralta, y Masculinidades disidentes. Entre sus compilaciones recientes destacan Ocaña, Voces, Ecos y Distorsiones, Entre lo Joto y lo Macho, con Humberto Guerra, o De vidas y virus. Ha sido investigador principal de los proyectos Representaciones culturales de las sexualidades marginadas en España, Diversidad de género, masculinidad y cultura en España, Argentina y México, y actualmente es investigador principal del proyecto de Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica. El día de hoy, el doctor Rafael Mérida impartirá la conferencia titulada Temporalidades queer y autobiografía, una lectura medieval de Salvador Novo. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor Rafael Mérida. Muchas gracias, muy buenos días. Me siento muy honrado y muy feliz de estar en esta universidad y en este centro. Para mí es un motivo de enorme alegría y por ello quisiera agradecer muy especialmente al doctor César Gómez Cañedo su invitación para poder estar aquí. Y de entrada vaya una excusa sencillamente por mi atrevimiento, justamente estando aquí, quererles hablar yo nada menos que de Salvador Novo. Lo que voy a plantearles es un conjunto de reflexiones en torno a lo que ha desarrollado cierto medievalismo queer, y lo voy a poner en diálogo con la trayectoria y una obra en concreta de Salvador Novo. Ya les avanzo, no es una estatua de sal. Mi charla va a estar dividida en tres grandes bloques. El primero se centrará más en las temporalidades queer medievales. La segunda ya empezará a centrarse en la trayectoria y en la obra de Novo, y la última serán unas reflexiones en torno a qué podemos entender por esa interrelación que yo denomino derivas autobiográficas. Así que espero que esta captatio benevolentia les sirva para agradecer la invitación y sobre todo para excusarme de seguro los no pocos errores que puedo introducir. Y sin más dilación daré inicio a mi charla. En primer lugar, siguiente diapositiva, hablaré sobre, como les decía, temporalidades queer medievales. El diálogo entre el pasado y el presente ha sido uno de los ejes de reflexión centrales de los estudios medievales lésbicos, gays y queer.
Explícita e implícitamente, los investigadores que hemos profundizado en las culturas de aquellos siglos con este nuevo viaje típico, no hemos querido o no hemos podido sustraernos a una reflexión sobre las significaciones de la temporalidad en nuestro trabajo. Esta constatación resulta especialmente clara, a mi juicio, en el ámbito anglosajón y muy en concreto entre los medievalistas que desarrollan su actividad en la academia estadounidense. Con independencia del área disciplinaria, estudios literarios, artísticos, religiosos, históricos, la apuesta intelectual nos ha brindado muy interesantes aproximaciones. Debe admitirse que esta preocupación no se circunscribe en exclusiva a los estudios medievales lésbicos, gays y queer, pero bien puede arguirse que en este ámbito específico la voluntad resulta, a mi juicio, incluso más elocuente. Siguiente diapositiva. Las razones que pueden favorecer este diálogo son diversas, entre las cuales la más sencilla de comprender es la que deriva de la ampliación del espacio de análisis acotado. Por ejemplo, un volumen como Queer Iberia, editado por Joseph Blackmore y Gregory Hutchison en 1999, pretendía interrelacionar las diversas culturas ibéricas medievales, y no solo las cristianas, y las representaciones sobre la sexualidad entre los siglos X al XVII, con el propósito de, cito, naturalizar lo queer en cierto sentido, hacer que su presencia sea inevitable más que excepcional en nuestra lectura del proceso histórico, la creación literaria, el despliegue del discurso y la formación de identidades. La transgresión de los límites impuestos por tradición historiográfica siempre ha sido beneficiosa para cualquier disciplina, en especial cuando, como en el paso hispánico, se ha visto fuertemente dominada por un sesgo moral muy conservador hasta fechas no tan lejanas. Siguiente diapositiva. El diálogo entre el pasado y presente resultó evidente ya en las primeras monografías que consolidaron el tema de estudio. Siguiente diapositiva. Un volumen fundacional como Christianity, Social Tolerance and Homosexuality de John Boswell, publicado en 1980, sugería en su título y confirmaba en su subtítulo nada menos que Gay People in Western Europe from the beginning of the Christian era to the 14th century, el grado de compromiso personal y político de su autor. Boswell ofrecía un nuevo emplazamiento cronológico de las tres nociones complementarias que habían aglutinado las reivindicaciones de los grupos homosexuales en Estados Unidos durante la década de los 70. Estos son sexualidad, comunidad e identidad. A tenor de la documentación exhumada o reinterpretada bajo una nueva luz, Boswell sugería que durante los siglos VI al XI los cristianos europeos no habían mostrado el carácter profundamente homofóbico que les fue inculcado por su Iglesia a partir del siglo XIII, y que fueron las legislaciones seculares y no las religiosas las encargadas hasta dicha centuria de delimitar y condenar las prácticas homoeróticas. De tan sutil manera, este historiador diluyó el papel desempeñado por el cristianismo en la persecución de las variantes sexuales en la Edad Media temprana y recreó un cierto modelo de hombres con una clara conciencia de su opción amorosa, por supuesto fácilmente trasvasable a nuestra época. Y aquí la cita. En este estudio, por consiguiente, la palabra homosexual, que se utiliza solamente como adjetivo, está hablando de su monografía, aparece ya en su sentido originario de un solo sexo, como en un matrimonio homosexual, ya sea elípticamente para referirse al interés erótico predominantemente homosexual, una persona homosexual. Homosexualidad alude
al fenómeno general del erotismo del mismo sexo y, en consecuencia, es la más amplia de las categorías empleadas. Comprende todos los fenómenos sexuales entre personas del mismo sexo, ya sean resultado de preferencia consciente, deseo subliminal o necesidad circunstancial. Por el contrario, gay alude a personas conscientes de su inclinación erótica hacia su propio sexo en tanto característica distintiva, o en un sentido más amplio, a cosas relacionadas con esas personas, como en poesía gay. La expresión sexualidad gay se refiere únicamente al erotismo asociado a una preferencia consciente. Este libro se ocupa de los gays y de su sexualidad, pero se ve compelido a tratar extensamente otras formas de homosexualidad, pues a menudo resulta imposible realizar claras distinciones en esta materia y porque muchas sociedades desconocieron en absoluto cualquier distinción al respecto. Siguiente diapositiva. La monografía de John Boswell puede compararse a una semilla que dio frutos de muy diversa especie, que apoyaron su lectura del nacimiento de una subcultura gay en torno al siglo XII. Como consecuencia del origen predominantemente eclesiástico de los testimonios, en su catálogo se unen obispos, monjes y sacerdotes de diversas áreas geográficas, cuyas piezas formarían un rompecabezas que certificaría, además, la sinceridad y la variedad de relaciones. Nada que ver, por tanto, con las iglesias cristianas del siglo XX. Cabe recordar que Boswell era católico practicante. Las discusiones en torno a los testimonios y las propuestas reunidas en este volumen de 1980 han ocupado el centro de los debates sobre el homoerotismo medieval en las décadas siguientes. Más ataques recibió la última monografía de Boswell de 1994, titulada Same-Sex Experience in Pre-Modern Europe, donde rescataba una serie de textos de la tradición bizantina en los que, a su entender, se demostraría que la Iglesia cristiana ortodoxa aceptó y bendijo un tipo de uniones o hermandades entre hombres, no explícitamente matrimonios, durante los primeros siglos de nuestra era, y que dichas relaciones fueron consideradas ejemplares e incluso santificadas como modelos de perfección. Otra intervención entre tiempos pasados y presentes, más que arriesgada, que le emplazó en el debate sobre los matrimonios igualitarios, antes de que la legislación atendiera esta realidad, dentro y fuera de Estados Unidos de América, según sugiere Kaffler en su compilación de Boswell Thesis. Siguiente, gracias. Esta tendencia resultó mucho más evidente en las investigaciones publicadas a partir de los años 90, probablemente al calor de la difusión en aquellas tierras de los estudios sobre la historia de la sexualidad de Michel Foucault y del desarrollo de los estudios queer, de la mano de, por ejemplo, Judith Butler y de Yves Sopwith. Así, en Before the Closet, Same-Sex Love from Greenwood to Angels in America, Allen Frances, a la altura de 1998, estaba remitiendo a la construcción contemporánea del armario gay y a la célebre pieza teatral de Tony Kushner para ubicar una monografía que, en primera instancia, no dejaba de ser un estudio comparativo de las leyes civiles y los manuales de castigos en tierras inglesas durante los siglos VII al XII, tanto en latín como en lengua vernácula. Sus resultados mostraban las dinámicas de regulación de la sexualidad entre los poderes religiosos y seculares. A partir de ellos, Franzen deducía que durante este periodo un 10% de las normas relativas a la sexualidad aludía a prácticas ligadas con el homoerotismo y que eran más severamente castigadas.
Las conclusiones de Franzen apuntaban además hacia un norte complementario. Y la cita: entre todos los detalles sobre las prácticas homosexuales disponibles en los penitenciales sajones, 3 puntos son especialmente importantes. Primero, todos los textos latinos y vernáculos especifican penitencias para los actos homosexuales masculinos. En segundo lugar, todos estos textos especifican penitencias para quienes realizan repetidamente tales actos, lo que sugiere que para algunos penitentes estos actos eran habituales y, en una palabra, preferidos, sin importar las consecuencias. En tercer lugar, los textos, el penitencial de Teodoro y su suplemento, evidencian que ciertos hombres que preferían tener relaciones sexuales con otros hombres tenían un nombre especial. Resulta elocuente que el propósito de Franzen se dirija no solo a valorar las características de los comportamientos sexuales de los que informan los penitenciales, las legislaciones civiles o los ordenamientos conciliares, sino a explorar la posibilidad, con rango de certeza, de que durante aquellos siglos la sociedad anglo-normanda reconociera la especificidad de un tipo de personas denominadas Erling, caracterizadas por sus preferencias homoeróticas. La mera existencia revelaría la actitud de la Iglesia al desarrollar un modelo confesional a través del cual pudiera delimitarse su categorización y la condena que tales actos requerían. En cualquier caso, parece más que obvio el interés de unos resultados que venían a matizar las argumentaciones de Boswell y de Foucault, sin desdeñar una autoconciencia gay. Siguiente diapositiva. La monografía de Mark Jordan, titulada The Invention of Sodomy in Christian Theology, publicada en 1997, ofrecía una nueva dimensión del concepto mismo de sodomía. Según su propuesta, la invención de la sodomía no podría datarse hasta el siglo XI, de la mano de Pedro Damián, quien acuñó un término abstracto a partir del relato del Antiguo Testamento, dedicado a Sodoma y Gomorra, pero acentuando un aspecto que con anterioridad le era ajeno, su dimensión lujuriosa. Jordan considera que aquello que en verdad logra el Liber Gomorrianus, que así se llama el tratado de Pedro Damián, compuesto hacia el año 1049, no es tanto un tipo novedoso de condena como una condensación de la noción misma de acto sodomítico. De manera que será a la que a partir de entonces se intensificará en su acepción más elemental en las obras posteriores de un, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Si aceptáramos que la sodomía fue creada por la teología medieval como una derivación de un vocablo anterior, como sería sodomita, cabría admitir la siguiente paradoja, que es la que tienen en la cita. La idea de una identidad construida en torno a la configuración genital de las parejas sexuales es, en nuestra tradición, el producto de la teología cristiana. La rápida aceptación del término homosexual como una marca de identidad fue preparada mucho antes por un doble error en la teología medieval. Es como consecuencia de que los teólogos latinos pensaron en términos de sodomitas que nos ha resultado tan fácil imaginarnos como homosexuales que tienen una identidad lesbiana o gay. Cuando nosotros, lesbianas y gays, comenta Jordan, nos imaginamos como miembros de una tribu, como una gente o raza separada, nos hacemos eco de la preocupación de la teología medieval sobre los sodomitas. Quizá quepa cierto margen de gratitud a Pedro Damián, incluso aquí, y margen para corregir algunas páginas en el primer volumen de la Historia de la Sexualidad de Foucault. La ironía, claro está, va encaminada hacia una crítica que tiene como objetivo alcanzar una triple diana. En primer lugar,
la valoración más extendida en la órbita general de los estudios medievales de la noción de sodomía plagada de inexactitudes. Pero en segundo lugar, Mark Jordan descalifica la arquitectura trazada por Michel Foucault y por algunos de sus seguidores en la medida en la que ya Pedro Damián atribuye a los sodomitas casi todos los rasgos que el filósofo francés considera que solo nacieron a fines del siglo XIX. La tercera diana pretende modificar desde un plano diferente la tesis de Boswell, pues Jordan se presenta al igual que él como católico practicante. No sería en el medioevo cuando podamos contemplar una tolerancia del cristianismo hacia la homosexualidad, según los textos por él analizados, sino que debiera acudirse a los evangelios. Que la sodomía sea una invención de la teología medieval significaría entonces que el pensamiento religioso de aquella época, aunque haya dominado el orden moral hasta nuestros días, erró en su valoración de las enseñanzas que emanaban del Nuevo Testamento. Siguiente diapositiva, por favor. Un cuarto ejemplo de indudable interés en ese diálogo entre pasado y presente sería la propuesta de Caroline Dinshaw en su monografía de 1999 titulada significativamente Getting Medieval, Sexualities and Communities Pre- and Postmodern. Acabo de sostener, la cita, afirma Dinshaw, en contra incluso de aquellos comprometidos con las teorías posmodernas, que la época medieval no ofrecería ninguna excepción en un análisis que contemple los fenómenos culturales como intrínsecamente indeterminados. La indeterminación iluminará una historia queer de la Baja Edad Media en Inglaterra. Al mismo tiempo, quiero constatar en términos inequívocos que este tipo de historia queer puede ser historia utilizable, entre otros, espero, por lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queer, que estén formándose y formando comunidades, por medievalistas que persigan ampliar los discursos de su área, por teóricos culturales a la búsqueda de nuevos tiempos. Quiero, en otras palabras, resistirme a toda formulación odiosa que sugiera que las articulaciones queer de indeterminación no pueden decirnos nada o no guardan relación alguna con la vida en el mundo real, pasado o presente. Fin de la cita. Nos encontramos así ante una propuesta explícitamente queer, cuyos representantes pretenden, de forma muy activa, intervenir en el presente. Dinshaw apuesta por una investigación que arroje nuevas luces sobre modalidades de asunción y de representación de las sexualidades que apenas habían sido exploradas o directamente malinterpretadas y marginadas. Esta vía ha sido muy fructífera ya en nuestro siglo, según confirma, por ejemplo, el estudio de Carla Flechero titulada muy significativamente Queer Early Modern, que se adentra en textos del Renacimiento, al igual que en las compilaciones editadas por Parker o Kidney, por repetir solo unos pocos casos. Siguiente diapositiva. El último ejemplo que quisiera citar ahora sería el de David Halperin, gran conocedor de las culturas clásicas y medievales y uno de los pioneros en los estudios literarios gays en Estados Unidos. Su monografía How to do the History of Homosexuality de 2002, que hay que reconocer que él mismo confiesa que el título parece el de un manual de bricolaje, adentrense en ese libro y verán que no es un manual de bricolaje, resulta especialmente relevante en la medida en que ofrece un diálogo entre temporalidades que espero pueda servirme también en el desarrollo de mi conferencia. Halperin afirma: después de todo, es posible recuperar la rareza, el utiliza el concepto queerness, de los periodos históricos pasados, no para justificar un modelo partidista de vida gay
u otro en el presente, sino para reconocer, promover y apoyar una heterogeneidad de identidades queer, pasadas y presentes. Existe más de una estrategia para adentrarse en un futuro más queer. Por ese deseo de futuro más queer es que Halperin se introduce en esta investigación de título tan curioso, pero muy recomendable, sin lugar a dudas. Perdonen tan largo, tan extenso prólogo por el que pretendo hacer dialogar estas investigaciones con la obra de Salvador Novo. Pasamos a la segunda parte de mi charla, más o menos en torno a Novo y la autobiografía. Siguiente diapositiva. La trayectoria vital de Salvador Novo entre 1904 y 1974 y con ella la de su biografía como poeta, dramaturgo, cronista, periodista o gestor cultural, constituye una atalaya desde la que reflexionar sobre la heterogeneidad de las identidades queer, pasadas y presentes. Uso el término queer, obviamente, con el sentido que le otorgaba Halperin en la cita anterior, ajeno tanto al significado de los grupos queer de los años 80 y 90 del siglo XX, por ejemplo en Estados Unidos, en los cuales estarían en las antípodas del aristocratismo de Novo, es obvio, como también del sentido deslexicalizado con que queer suele manejarse en la actualidad. Muy frecuentemente, como bien saben, se usa la palabra queer como un paraguas bajo el cual caben identidades que pueden ser tan normativas, tan poco queer, como las de muchos gays en las sociedades occidentales. La obra de Novo ha merecido abundantes aproximaciones críticas, como bien saben, sobre todo durante los últimos 25 años, al calor, posiblemente también, de la publicación póstuma de la estatua de Sal en 1998, aunque, como saben también, escrita en torno a 1945, y de la monografía biográfica de Carlos Monsiváis titulada Salvador Novo, lo marginal en el centro. Novo es, a mi juicio, una de las personalidades literarias que mejor reflejan cierta evolución de la cultura mexicana más letrada del siglo XX, enmarcada en un contexto sociopolítico no siempre plácido, según valorase Stanton, y al tiempo de la cultura más popular, pues pocos creadores gozaron, para bien y para mal, de una exposición pública equiparable a la suya. También es cierto que pocas figuras como la de Novo permiten reflexionar sobre la evolución y la asimilación de los roles de la masculinidad y de la feminidad mexicanas a lo largo de la pasada centuria, y evidentemente sobre las dimensiones sociales y psicológicas de la homosexualidad. Siguiente diapositiva. Gran parte de la obra y el comportamiento de Novo, afirma Monsiváis, gira en torno de su transgresión sexual. Los poemas de la desolación del marginado, el travestismo autobiográfico de Romance de Angelillo y Adela, los epigramas, los poemas donde abomina del cuerpo propio y exalta el sarcasmo de sí, la horita de teatro El tercer Fausto, el dandismo provocador como Insolencia de calle y cóctel, el envío de la pose al nicho de la identidad irrenunciable. Sin embargo, en Novo, la homosexualidad es el impulso incontrolable y el estímulo primordial. La crítica académica ya ha atendido el carácter autobiográfico de buena parte de su producción y ha convertido la estatua de Sal en una poderosa fuente testimonial, insólita en las letras hispánicas del siglo XX, para iluminar su obra y la de sus compañeros de generación, así como un México de la primera mitad de la pasada centuria todavía
poco transitado por los estudios LGBT, a pesar de algunas excepciones notables, como por ejemplo la de Robert McKee. Otras piezas escritas antes y después de esta obra, en verso y en prosa, también lo son, empezando por su ficción El joven y por el libro de viajes Return Ticket, redactados hacia 1927-28, según abordase Rosa María Cero. Humberto Guerra, de manera muy atenta, ha analizado en diversos trabajos los factores socioculturales que subyacen y que se proyectan en la estatua de Sal. La misoginia, las interrelaciones con la masculinidad tradicional, la autopercepción de la homosexualidad, la ironía, etc. Siguiente diapositiva. La preocupación autobiográfica puede constatarse a lo largo de toda su producción desde fechas tempranas. Podría sugerirse que Novo quiso ser su propio biógrafo para recibir todos los favores, como sujeto y como objeto, según apunta, no creo que involuntariamente, un artículo de prensa de febrero de 1928. Las biografías, afirma Novo, todavía joven, las biografías de los hombres célebres suelen ofrecer al público un interés marcadamente mayor que su vida y, desde luego, que su obra. Pero muy raras veces se da cuenta el lector de que, en realidad, aquello que le va complaciendo se debe más al biógrafo que al personaje. Siguiente, por favor. Las interpretaciones psicoanalíticas, por ello, también han abundado y no deben sorprendernos. Guerra destacaba que la estatua de Sal, piecito, rebosa de todo tipo de recursos retóricos que denotan el hecho de que el autobiógrafo se considera un sujeto digno de inspección médico-psiquiátrica, es decir, el homoerótico como paciente al que corresponden una serie de síntomas y, por tanto, una etiología general. El título de esta obra, como bien puede deducirse, remite a lo de la estatua de Sal. El título de esta obra remite al episodio del Antiguo Testamento en torno a Sodoma y Gomorra. Estamos en Génesis 19. Y más en concreto a la huida de Lot y su familia, pues es su esposa quien se convierte en estatua de sal al querer contemplar la destrucción divina de Sodoma. Resulta interesante, así, que el título no recree el contenido, sino que remita a su recepción. Sus lectores pueden llegar a transformarse o a sucumbir tras la lectura de un texto que, por esta razón, tardó más de medio siglo en ver la luz. Tales eran los miedos y las prudencias del propio autor. Siguiente diapositiva. Ignoro si Novo conocía la producción de un creador coetáneo muy popular en la España anterior a la Guerra Civil. Aquí en su imagen me refiero a Álvaro Retana, 1890-1970, muchas de cuyas novelas y crónicas suponen la mejor representación literaria de la heterodoxia sexual en el Madrid y en la Barcelona de aquellos mismos años, recreados en clave más o menos autobiográfica. Recordar un título suyo, A Sodoma entré en botijo, así titula la novela de Álvaro Retana, A Sodoma entré en botijo, de 1933, equivale a formular la dirección inversa que sugiere Novo, aunque con similares intenciones. Siguiente diapositiva, por favor. Novo me obliga a pensar en la inscripción que contempla Dante en su entrada al infierno, el Lasciati ogni esperanza voi che entrate. Pues más que invitación, el título se antoja condena. Igualmente me recuerda a la propuesta de Mark Jordan ya citada, según la cual la idea de una identidad construida en torno a la configuración genital de las parejas sexuales sería el producto de la teología cristiana y que sería consecuencia de esa tradición religiosa que se conceptualizó una identidad con el término sodomita, que a Novo resultó tan fácil imaginar, potenciada por esa otra segunda muleta de que se sirve, y que no es otra que aquel discurso médico que desde fines del siglo XIX convirtió
al homosexual en especie, según, como sabemos y ya he indicado, según planteara Michel Foucault. La estatua de sal sería algo así como una antitética condensación del Liber Gomorrhianus de Pedro Damián, 900 años después, en clave, si me permiten, muy mexicana, claro está. Resulta paradójico, solo en parte, que podamos definir a Salvador Novo como homosexual, por su aceptación del discurso médico y como bi a la manera que proponía John Boswell en su monografía fundacional. Una persona plenamente consciente de su inclinación erótica en tanto característica distintiva manifestada públicamente. Novo es hijo de su tiempo y un avanzado a su época. Se antoja como uno de aquellos Berlin que rescatara a Allen Franzen en el penitencial de Teodoro de Tarso, arzobispo de Canterbury, en torno al año 700. Esto que mostraba cómo la sociedad anglo-normanda reconocía mediante un término la especificidad de un tipo de personas a partir de sus prácticas sexuales, y a quienes castigaba, igual que a los jotos, mecanismo que, según Rodrigo Laguarda, podría albergar un origen carcelario. En definitiva, siguiente diapositiva, Salvador Novo fue cambiante en sus registros literarios, pero consecuente con sus gustos eróticos, de la cuna a la sepultura y post-mortem, como bien demuestra el capítulo inicial de su librito de 1972 titulado provocativamente Las locas, el sexo, los burdeles. Y siempre parece complacerse con la irónica erudición. Y le leo. Hubo siempre locas en México. Entre los oficios y dignidades que sus enterados informantes explicaron ante Sahagún y que el sapientísimo franciscano expone en el libro 10 de su historia, aparecen los sométicos. Y de ellos se dice que el somético paciente es abominable, nefando y detestable, digno de que hagan burla y se rían las gentes. Y el hedor y fealdad de su pecado nefando es ¿acaso aquí donde aparece por primera vez esta muletilla o frase hecha del pecado nefando que tanto habrá de repetirse, el pecado y su definición o calificación de nefando a lo largo del virreinato, cada vez que en los documentos se menciona su incidencia y su castigo? No se puede sufrir por el asco que da a los hombres. En todo se muestra mujeril o afeminado en el andar o en el hablar, por todo lo cual merece ser quemado. Parece ocioso recordar que el nombre de sodomitas, que los españoles publicaron sométicos, es patronímico de los habitantes de la bíblica ciudad pecaminosa de Sodoma, gemela de aquella Gomorra en que las ciudadanas del bello sexo emulaban a los varones del otro bando con dedicarse al aplauso. Si cabe señalar, prosigue Novo, que desde aquella fecha el fuego llovió como castigo celestial sobre los ardorosos sodomitas que habían hallado irresistiblemente tirables a los purísimos ángeles destacados, como inspectores de reglamentos, a calibrar la incidencia local del pecado del efecto nefando. Muy bien, nos quedamos con el inicio de esta maravillosa cita de Hubo siempre locas en México. Muy bien. Paso ya a la tercera sección de mi conferencia, donde ustedes me van a seguir permitiendo que sea casi un hereje con Salvador Novo. La erudición de Salvador Novo fue una herramienta pareja a la ironía. De alguna manera, la ostentación del acervo bibliográfico que subyace en muchas de sus colaboraciones periodísticas es un arma defensiva y ofensiva simultáneamente. Con ella se aquilataba la monstruosidad del joto que se sabe tal, pues intensifica a un tiempo la admiración que inevitablemente se debe al sabio y la repulsión moral y social que provoca el indeseable.
El exhibicionismo literario de novo, pasamos a la siguiente diapositiva, podría considerarse una modalidad de la pose, según expusiera Silvia Molloy en su estudio de algunas figuras de las letras hispanoamericanas uniseculares, como José Enrique Rodó, José Martí, Rubén Darío o Amado Nervo, entre otros, tan cercanas a nuestro autor. Y cito a Molloy: propongo que la inversión es algo más, que los términos no son exactamente reversibles ni equivalentes, que su inversión imprime una nueva dirección en lo que podríamos llamar la epistemología de la pose. El doble itinerario sería el siguiente. 1. La pose remite a lo no mentado, al algo cuya instrucción la constituye la pose misma. La pose, por ende, representa, es una postura significante. Pero, 2. Lo no mentado, una vez inscrito y vuelto visible, se descarta ahora como pose. Una vez más, la pose representa, en el sentido teatral del término, pero como impostura significante. Dicho aún más simplemente, la pose dice que se es algo, pero decir que se es ese algo es posar, o sea, no serlo. La bibliografía como pose dice que se es erudito, pero decir que se es erudito es posar, o sea, no serlo. Ajeno a la cátedra universitaria, Salvador Novo transforma en un cajón desastre y en una caja de sorpresas su impresionante caudal de lecturas para mostrar su impostura J. Siguiente diapositiva, por favor. Se trata de una cuestión todavía poco explorada, creo yo, que merecería una mayor atención y que me permite interrelacionarle con las temporalidades queer pasadas y presentes. Yo lo haré de la mano, rápidamente, de una de sus obras menos estudiadas, Las aves en la poesía castellana, de 1953. Un ensayo de casi un centenar de páginas, consagrado casi por completo a la poesía medieval y en menor medida áurea, incluido en el primer grueso volumen de viajes y ensayos de la canónica colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Las razones que propiciarían tan escasa estima crítica obedecen a muy diversas circunstancias. Probablemente se considera una pieza menor por su condición genérica, ya que se trata del discurso de ingreso de Novo en la Academia Mexicana de la Lengua, ante el creador de obras como Nueva Grandeza Mexicana, Nuevo Amor, La Estatua de Sal, En Defensa del Usado, El Trantique, Los Diálogos y la serie de crónicas periodísticas reunidas en la actualidad bajo la denominación general de La Vida en México en el periodo presidencial de él, y cito La Semblanza de Guerra para la propia literatura en México, con el objetivo de subrayar el canon implícito que de ella se deriva, parece muy poco juicioso iniciar un periplo en una conferencia comprometida, tan ajena en apariencia al universo autoral de sus obras mayores. El hecho de que buena parte de su contenido se consagre a las letras españolas y no a las mexicanas, tan presentes en su obra cronística y periodística, quizá tampoco haya beneficiado la acogida de las aves en la poesía castellana. Además, la poesía de la época medieval no se antoja ni la más atractiva, ni la más conocida, ni la más relevante entre ciertos cenáculos. Esa es mi opinión, yo soy medievalista, claro está. Pero evidentemente aquí empezaría la pose medieval de Novo.
La elección de un territorio tan ajeno sería precisamente la que distingue su acervo bibliográfico y justifica su ingreso en la docta casa. El amante académico, autor ya de los títulos que pasarán a la posteridad y en los que hubiera podido centrarse, empezando por Nueva Grandeza Mexicana de 1946, opta por unas páginas eruditas a las que, por supuesto, resta importancia. Siguiente diapositiva. Y leo a Novo. Las aves en la poesía castellana, que al fin vinieron a constituir mi discurso de recepción en la Academia Mexicana de la Lengua, comenzaron por 1935 como la desmesurada ambición de hurgar a los pájaros en la poesía y en la leyenda de todo el mundo. Emprendí esta exploración libresca y escapista en momentos de desconcierto, cuando acababa en uno de aquellos renovadores bruscos cambios de gobierno de ser excluido de los empleos de que hasta entonces había dependido. Y antes de hallar el modo libre de subsistir por el solo ejercicio de la pluma, como lo he felizmente logrado desde entonces. El proceso de elaboración de este estudio de las aves de la poesía castellana me exigió como primer paso el de la ornitología. Solo en aptitud de reconocer científicamente a los pájaros podría estimarlos en la poesía. Aquí entre nosotros, qué tremenda pose la de Salvador. Porque como filólogo y como medievalista, yo debo aclararles que la tradición disciplinaria no impone el conocimiento de la ornitología para esbozar un estudio de la presencia de las aves en las letras del medioevo. Tampoco creo que sea imprescindible para valorar las cualidades de un poeta o poema. Novo echa mano de esta excusa irónica, aunque no dudo que verá biográficamente cuando habla de ese episodio de 1935, para tendernos la trampa, para desvelar su metodología de trabajo y denunciar las circunstancias políticas que la propiciaron. Siguiente diapositiva. Novo desvela parte de la pose, que es la que invita de paso a una precaria estima entre los lectores y críticos. Así, Sergio González Rodríguez habla de un archivo de citas, glosas y comentarios amenos opuestos a la rigidez profesoral de los filólogos. Si bien parece salvarlo por el hecho de que incluía el cancionero de la radio mexicana. Y prosigue González Rodríguez. Más que un historiador, Salvador Novo será un anticuario. Y más que un erudito literario, será un coleccionista. Esto no implica que carezca de saberes históricos ni de erudiciones insólitas, sino que sus intenciones serán otras: crear espacios de placer compartido a través de las conversaciones y las lecturas. A él, según González Rodríguez, le interesa rescatar un conocimiento, una obra, una anécdota, una historia y difundirla, recrearla, extenderla a sus lectores cotidianos, a sus amigos. Fin de la vida. No dudo de que buena parte del ensayismo de Novo tenga una presentación y un talante que favorezcan esta consideración, decididamente campo. El manejo de términos como anticuario o coleccionista devalúa a mi gusto el saber de Novo, como lo degrada que el interés del autor se limite a sus lectores y amigos. Se antoja como si a González Rodríguez la elección de Novo como académico de la lengua le pareciera propiciada menos por la calidad de su obra, también ensayística, que por su gabinete de curiosidades. Siguiente diapositiva. Las aves en la poesía castellana ofrece un análisis y un catálogo extenso
que muestra una lectura muy atenta de la poesía, sobre todo medieval castellana. Todos los grandes poetas son abundantemente citados, desde el anónimo autor del Mío Cid hasta la poesía cancioneril de fines del siglo XV, pasando por Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz, el Marqués de Santillana o Juan de Mena, entre muchísimos otros. Para ofrecer tal despliegue, para abrir su maravilloso abanico, Salvador Novo debió consagrar un volumen de tiempo ingente en la lectura de las ediciones clásicas de aquellos años, por ejemplo, los venerables tomos de la Biblioteca de Autores Españoles y de la nueva Biblioteca de Autores Españoles. No sé si alguno de ustedes ha usado esos grandes tomos que eran realmente indispensables. El menosprecio de este trabajo me parece poco acertado, la verdad. O más sencillamente se me antoja caer en la trampa tendida por la pose medieval. Nuestro autor no ofrece un recorrido cronológico en sentido estricto, sino una antología ordenada según una ciencia ornitológica innecesaria. Es así que su ensayo valora especialmente señores, palomas, gallos, cisnes, tórtolas, halcones y águilas, entre otras. Los subtítulos son indicativos. El ruiseñor, ave renacentista, Berceo o la paloma, el gallo y el arcipreste, las aves del romancero, jaula de cortesanos, el cisne, Quevedo o el antipájaro, las poéticas gallinas, colibríes, no me negarán que son títulos muy hermosos. Las aves constituyen un tema sin duda amable y plural de significados, pero también un ámbito equívoco y brillante para la pose medieval de Salvador Novo. ¿Cuál es este ámbito? Siguiente diapositiva. Si recordamos que a su juicio, a la altura de 1952, solo queda un poeta, y repito, solo queda un poeta en México, se llama Carlos Pellicer, podríamos pensar en un homenaje al grupo de los contemporáneos, del que tanto Novo como Pellicer formaron parte. Con este homenaje está cerrando su discurso, señalando a un amigo que ingresará en la academia poco después que él, en 1953. Con este autor y por extensión a su generación vilipendiada, estaría estableciendo un diálogo joto, basado en aquello que Caroline Dinshaw denominaba las articulaciones queer de indeterminación, que guardaría relación con la vida en el mundo real de la Edad Media europea y del siglo XX mexicano. Esa circunstancia sería la que interrelacionaría por el uso de la época medieval y la que distanciaría simultáneamente, por la modalidad textual manejada, la actitud de Salvador Novo con la apuesta de Manuel Mujica Lainez, el gran narrador argentino con quien se han establecido significantes coincidencias, y cuya novela, por ejemplo, El unicornio, ha sido analizada como ejemplo de una huella de disidencia homoerótica por Jorge Luis Peralta. Un discurso de ingreso en una academia es una pieza que nace para declamarse públicamente, no para leerse de forma privada. Es puro teatro que cantaría La Lupe, un universo al que Novo se dedicó intensamente durante la década de los 50. Si leemos discursos de ingreso en las academias de la lengua, en México y en España, por ejemplo, de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, constataremos que la pieza de Novo no es tan ajena a la dicción, a la retórica de sus pares. Hemos perdido parte de la pose medieval y del diálogo porque nos falta la dicción y la representación de Salvador Novo. Acostumbrados a sus versos explícitos, las aves en la poesía castellana resulta, a priori, una muestra
poco reveladora del creador que esculpió pocos años antes la estatua de Salta. Siguiente diapositiva. Pero según ha destacado la investigación de Javier Guerrero en el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, para profundizar en nuestro conocimiento de la personalidad de Novo y de su obra, también resulta muy pertinente consultar su archivo fotográfico y epistolar, su colección de anillos y chalecos. El maquillaje, la depilación, las cejas, el uso de protuberantes anillos, las pelucas, los guantes, todos estos elementos van a ser componentes que materializan un cuerpo nuevo. Y en esta ocasión, los accesorios cosméticos se convierten en verdaderas prótesis corporales. Si en el caso de los 41 la indumentaria de los asistentes cobra tanta relevancia e interés al punto de convertirse en un elemento de inteligibilidad, Novo radicaliza el gesto y vuelve su indumentaria una prótesis del cuerpo, por demás excesiva. De la misma manera, el exhibicionismo no solo se hace hábito, sino que, a su vez, se convierte en una pulsión narrativa. Tanto sus crónicas como sus memorias y diarios narran la vida privada y, en especial, la vida sexual de Novo. Y yo añado, y su discurso de ingreso en la Real Academia Mexicana. Si pudiéramos ver, pasamos a la siguiente diapositiva, si pudiéramos ver a un Salvador Novo maquillado y engalanado y escuchar su voz afeminada, si pudiéramos reseguir el vuelo de sus manos a la par que el de las aves de los poemas que recitaba, entenderíamos su pose medieval. Entenderíamos la lección como un ejercicio con mucha pluma, la misma que gastaban fairies de Norteamérica, pájaros de La Habana y jotos de México, según la oda a Walt Whitman de Federico García Lorca, poeta con quien trabó una íntima amistad 3 años antes del fusilamiento por razones de sobras conocidas. Según nuestro autor, el poeta barroco español, el gran poeta barroco, Francisco de Quevedo, sería el antipájaro. Evidentemente sería el antipájaro por célebremente homofóbico, si me permiten el anacronismo. Pero nunca explicitándolo en el discurso. Novo es el pájaro que mejor canta y que se exhibe en todo su esplendor nada menos que durante su discurso de ingreso en la Academia Mexicana de la Lengua en unos años que pueden ser definidos como los de mayor pánico homosexual en el país. La lección de la pose medieval desvela una inopinada dimensión autobiográfica y lexicográfica, cuyo carácter panhispánico analizó Lorenz Lafontaine de Stokes con gran dificultad. En una monografía de la revista GLQ sobre sexualidades y temporalidades, que empiezo ya en las conclusiones de esta charla, aparecido en 2007, se ofrecían muy diversas aportaciones en torno a la posibilidad de interrelacionar experiencias eróticas marginadas o condenadas, separadas por los siglos, para comprender los discursos que durante centurias han impuesto un molde unívoco de sexualidad. Mi conferencia ha intentado ofrecer algunas observaciones que sirvieran para enlazar experiencias y reflexiones, tácticas y textualidades de ayer y de hoy, en un modesto intento de proyectar los enfoques teóricos y metodológicos de los estudios medievales gays, lésbicos y queer a un creador del siglo XX como Salvador Novo, que logró escapar solo en parte del binomio vergüenza, orgullo, antes de las luchas que nacieron al calor de, por ejemplo, el hito fundacional de Stonewall y las luchas de los años 70. Siguiente diapositiva. Esto es así porque en Novo convivieron diversas identidades y fidelidades que tampoco conviene obviar, y cito a Sheridan. Supongo que Novo nunca vio sus muy personales preferencias políticas como un estigma y que esa cicatriz, acaso,
Se mira desde un revisionismo que querría una piel inmaculada. Las preferencias políticas de Novo son un estigma desde algún punto de vista, el mío, por ejemplo, del mismo modo que para otros podría ser estigma el que Novo fuera un homosexual osado en tiempos de exilios clandestinos. Y creo que es ahí donde radica el asunto. Como Novo ha ascendido sin objeción a los altares contestatarios en su calidad de gay sincero, la laica causa de los santos querría higienizar su trayectoria política. Es difícil. Así como fue Franco como fascista, anticardenista, anticomunista y antisindicalista. Prefirió ser pro-priista, pro-clero, pro-yanqui, pro-banqueros, correveidile, conseguidor y decoración de sobremesa de largo México. Mi voluntad anda a la zaga de aquella expuesta por Blackmore y Hutchinson en Queer Iberia, citada al inicio, en torno al interés de una visibilización más inevitable que excepcional en nuestra lectura del proceso histórico, la creación literaria, el despliegue del discurso y la formación de identidades. Por esta razón he escogido una pieza, creo, tan rara y marginada de la vasta producción de Novo, como serían las aves en la poesía castellana. He pretendido, en última instancia, esbozar un peculiar ejercicio de homohistoria, a la manera de una práctica historiográfica alternativa que busca la familiaridad y la comunidad a lo largo del tiempo, que incorpora el potencial del anacronismo. Siguiente diapositiva. Pedro Lemebel confirmaba esa misma genealogía popular en su célebre manifiesto, Hablo por mi diferencia, en 1986, cuando en uno de sus versos interroga y denuncia: ¿van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? Aunque estuvieran las antípodas ideológicas de nuestro autor, sus pájaros bordados son proclamas del mismo estigma sobre el que dictaba Salvador Novo su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua Mexicana. Desde el margen erótico, tanto Lemebel como Novo ocupan la centralidad, remedando yo el título de otro periférico central mexicano de la misma estela, como fue Carlos Monsiváis. Siguiente diapositiva. Quien subrayó la contradicción incuestionable, quién sabe si renovada muestra de un cierto arte queer del fracaso, según estudiaba Halberstam, con la que debo finalizar. Salvador Novo es ejemplar en diversos sentidos. Es un provocador que triunfa a costa de apurar en el camino de la provocación. Es un gay que acepta hasta lo último la división tajante entre homosexuales y heterosexuales, con los ritos correspondientes. Es, sin la búsqueda de martirio, un admirador puntual de Oscar Wilde. Sin duda, su modelo de poses radicales. Es un practicante del afeminamiento que al subrayarlo satisface las expectativas del voyerismo moral. Es un gay que ve en el poder de compra la más auténtica zona erógena. Así eso se traduzca en la frustración del impulso amoroso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por esta estupenda lectura de Novo, esta provocadora lectura a partir de esta obra no tan leída, efectivamente, Tantas aves en la poesía mexicana. A quienes siguen nuestra transmisión también los invitamos a que nos hagan preguntas, comentarios y, por supuesto, aquí a nuestro público en vivo.
¿Alguna pregunta con pluma o sin pluma? Muchas felicitaciones, estoy muy agradecido de su conferencia, muy lúcido, digamos, cómo hilar, digamos, este tejido fino de lo que usted quiere llegar a ver en Novo. Y mi pregunta va en el sentido de esta cuestión de la pose, pero también, digamos, del uso de las máscaras, ¿no? De alguna manera, Novo trataba de ser libre, y en esa búsqueda de la libertad, yo creo que también tiene esas poses o esas máscaras que, digamos, al ingreso de la Academia de la Lengua, él tiene que, de alguna manera, sentirse en ese papel de entrar a la academia, pero él sabe también quién es. Entonces, digamos, en esa intimidación de llegar con estos pares a la Academia de la Lengua, pienso yo que escoge ese discurso de una forma, pues sí, consciente, ¿no? De decir, la erudición, digamos, y búsqueda del tema, ¿no? Digamos, todo eso que va a ser también, digamos, una parte de la máscara que va a tener en la Academia de la Lengua, ¿no? Y esta otra cosa que habla Sheridan, que es muy interesante también, digamos, es un hombre del sistema, sin embargo, al mismo tiempo es un marginal. Entonces, digamos, ¿cómo puede él equilibrar, digamos, su vida íntima con esa idea de la figura pública que tiene estas facetas que dice Sheridan, ¿no? Digamos, finalmente un hombre del sistema, priista, digamos, del clero, imagínate. O sea, son cosas que, digamos, siento yo que él maneja también para poder conseguir esa libertad. No sé si estaría de acuerdo en ese sentido. Y en esa también, pues, múltiples caras que tiene Novo y que va confeccionando también una máscara en cada uno de sus hábitos. Por supuesto, muchas gracias por su reflexión. Sin duda, yo con la cita de ese día lo que quería hacer era no caer en la geografía, no caer en la santificación de Salvador Novo, sencillamente, ¿no? Y sobre todo lo que pretendía era mostrar una faceta más de ese diamante, ¿no? Con múltiples facetas que es la producción de Novo. Y sobre todo destacar cómo al mismo tiempo está combinando, como muy bien apuntado, esa verdad con esa mentira, ¿no? Esa ironía, con ese, por otra parte, como estilo muy erudito. Cómo la erudición puede estar al servicio del joterío, por decirlo de alguna manera. Cómo evidentemente está jugando también para un público muy entendido. Si uno lee ese discurso de ingreso, va a confirmar que es un gran lector de la poesía castellana medieval, es indudable, muy atento, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que está mostrando es todo su plumerío y es maravilloso esa unión del tema con su identidad. Eso es lo que me parece realmente deslumbrante, que tuviera ese tiempo previo para mostrar ese despliegue de conocimientos de una altura mayor, diría yo, incluso a otros discursos de ingreso, pero al mismo tiempo estaba dando un puñetazo a determinada sociedad y al mismo tiempo estaba mostrando todo. Es un gran pavo real. Yo me imagino a Salvador Novo en lo que le falta a él, todas las plumas del mejor pavo real, ¿no? Quien las viera, las vería. A buen entendedor, pocas palabras bastan en ese sentido. Y por eso he querido hacer este juego también entre pasado y presente, ¿no? De irse justamente hacia un ámbito que él tampoco había trabajado tanto, él no había trabajado tanto en sus crónicas, en sus artículos, la literatura española antigua, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene un doble, triple, cuádruple sentido, ¿no? Es como una caja de sorpresa realmente. Y si uno se detuviera en algunos de los comentarios a lo largo de este discurso, puedo anticipar que es absolutamente delicioso, porque lo de Quevedo, el antipájaro, se queda en nada en relación con otros comentarios. Es muy fino, no, pues muy fino, ¿no? Entonces, realmente, ese juego de máscaras es real, pero al mismo tiempo yo creo que en este texto está, digamos, en máscaras. Es la erudición desenmascarada para reivindicar su condición de pato, de ate, muchas gracias. ¿Alguien más?
a lo mejor estoy fuera de contexto, pero me llama la atención el título de su libro, Estatua de Sal. Sabemos que la Estatua de Sal es una mujer que se queda estatua de belleza por voltear a ver. Bueno, en la Biblia vimos más o menos en la Biblia, pero en la obra de Nora retoma la mujer. No sé si en su obra se pueda encontrar esa divinidad, no tengo connotación. Muchas gracias por su pregunta. En un momento dado apuntaba lo que yo creo que debe ser al menos uno de los sentidos de ese título, ¿no? Uno, en primer lugar, evidentemente, está hablando, hablar de la estatua de Sal es estar hablando del episodio de Génesis 19, ¿no? De la huida de Lot y de su familia, ¿no? Y evidentemente eso es un conocimiento que todo el mundo posee, todo católico posee conocimiento de los episodios de Sodoma y Gomorra, como de tantos otros episodios del Génesis, ¿no? Que es un libro fundacional, además, ¿no? Está claro que con ese título está remitiendo a Sodoma y a los sodomitas. Pero yo creo que ese título tiene justamente ese otro significado. El problema no es tanto la esposa de Lot, ni de Lot con sus hijas, que también esa es otra tradición muy interesante, ¿no? Sino sobre todo la recepción. Es decir, a mi juicio, hacia donde estaría apuntando Novo es como ojo, que si te adentras en estas páginas, te puedes convertir en estatua de sal, porque lo que vas a leer te va a petrificar. Sí, no sé si queda un poco claro mi apuesta medievalizante. Gracias. No, pues también me sumo a las felicitaciones, porque realmente fue exquisita esta conferencia, muy fina también como el objeto de estudio, pero hay una cantidad de contradicciones fabulosas. Esta pose respecto a la situación de ser proclero, como decía bien Horacio, es que es una forma, digamos, también de hacer la obra y la personalidad de Novo es como también hacer un psicoanálisis a México, pues, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no sé si conozcas la Catedral de Santo Domingo en Zacatecas, es un templo hermosísimo. Conozco la de Oaxaca. Bueno, pues digamos que es fascinante cuando mi adolescencia, yo siempre asistí a ese templo porque tuve una niñez muy católica, obviamente como zacatecano en los años 50, pero una vez regresé ya con un buen amigo y nos empezamos a atacar de la risa del manierismo tan cargado que existe en el templo, lo cual me llevó pues a cuestionarme todo este asunto de si el cristianismo no hubiera hecho lo que le hizo a la cultura pagana, al arte clásico grecolatino, y destruir todas estas esculturas, toda su estética, ¿no? Y que con ese mismo furor, 1000 años después, llegara a América con esta Inquisición, digamos, es meternos pues a eso que quería hacer Nietzsche, ¿no? Es decir, ya poner así en objeto de estudio, sacudirnos todo el peso de los 1000 años de un cristianismo que nos tiene asfixiados, ¿no? Y en donde todo este tema que tú tocas también hace precisamente que veamos cómo es necesaria una revisión de la naturaleza humana a fondo, pero tomando en cuenta todas estas contradicciones que traemos en el pesado occidente con este monoteísmo tan cargado que sigue siendo parte de nuestras paredes ontológicas para estar revisando este tipo de obra de arte que cuestiona y que nos hace ver tantas contradicciones en la obra de Novo, ¿no? Esta postura pues que va a tomar en su discurso para entrar a la Real Academia, a la Academia de la Lengua,
digamos, nos permite pues observar que precisamente una de las mejores formas es esta postura intelectual frente a una sociedad que precisamente es de lo que más carece. El acceso a ese conocimiento tan fino, de épocas digamos, tan determinantes para su historia. Porque el manierismo entra pues como fase el barroco en México. Y es lo que hace que seamos una sociedad tan contradictoria, tan compleja y tan difícil de, digamos, analizar, porque son muchísimos los elementos que solo asomarse pues a este pajarerío medieval, ¿no? Nos implicaría pues un poco dar luz sobre la complejidad de la psique, vamos, del inconsciente colectivo mexicano, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tu conferencia ilumina mucho el camino para allá, ¿no? Entonces, bueno, yo te felicito y estamos contentos. Muchas gracias por su reflexión. Y ese diálogo entre pájaros medievales y contemporáneos se mantiene. Precisamente citado el caso de Federico García Lorca, porque me parecía especialmente emblemático, pero podríamos hacer lo que ingresa en la Academia de la Lengua, ni mexicana ni española, pero podríamos hacer un discurso de las aves en la poesía hispánica del siglo XX, que dice exactamente lo mismo, ni hay que remitir a la medio, pero serían tantos y tantos otros poetas, ¿no? La tradición perdura, como perdura también el estigma, como perdura todavía el tabú, como perdura todavía muchos discursos en contra de las libertades individuales y colectivas, ¿verdad? Me quiero sumar a las felicitaciones por esta exposición brillante, fundamentada y al mismo tiempo divertida, porque nos pone en ese logo divertido y nos enfrenta también con esta otra faceta de Salvador Novo, como ya decíamos, a partir de sus contradicciones y también de que en el fondo se estaba burlando de todo el mundo cultural a su alcance, ¿no? Entonces quiero hacer un par de comentarios a propósito de esto que has encontrado. No he leído Las aves en la poesía mexicana, pero por supuesto que nos has llevado o nos has otorgado una lente. No la vamos a leer igual, sin duda. Es decir, ahora ya no solo vamos a ver aves, lo cual, a partir de esta conjunción entre estos estudios de temporalidades queer, llegamos a otra lectura. Tenemos otros lentes para ver ahí que hay doble, triple sentido, y doble sentido como lo entendemos en México. Nos está albureando para pronto, no también. Y bueno, desde luego coincide en 1935 con estas pretensiones que no va a tener. Yo quiero dinero, básicamente, ¿no? Que es otra. Y maravilloso en términos de improductividad. Por ejemplo, el hecho que diga, me tardé 30 años para hacer mi estudio sobre las aves, porque prácticamente tengo que estudiar biología y hacer una maestría y un posgrado por eso, me tardé para hacer este compendio. Entonces, ese tipo de justificaciones improductivas que tienen que ver también con esa pose del novo ocioso, le gusta la buena vida y la ociosidad, y ahí les va a cuentagotas. Y por otro lado, pensaba desde luego que en ese discurso de ingreso a la academia hay una taxonomía quizá análoga a la que puede haber, a la que hizo Manuel Puig, hablando de la jotería como categoría en las estrellas de cine y valorando a los autores, a los narradores del mundo. Entonces, por supuesto, pensaba en las cartas de Novo y Villaurrutia, que justamente las que tenemos son de 1935, y Villaurrutia le dice, ¿cómo va tu palomar? Entonces hay una intención. Novo ya se pensaba precisamente como, pues, dueño de un palomar, y cuando nos dice que tiene que hacer investigación de campo, básicamente ir a tocar esas aves, bueno, ahí hay otro sentido hipersexualizado que desde luego está, ¿no? en esa relación de cuando está pensando en ir a tocar aves, palomas, palomos, era un código también que tenía con Villaurrutia para decir amantes, ¿no? Penes también me imagino que estarán dibujados en esas aves, tamaños, coordenadas, toda esa serie de sexualidad atrevida está cifrada. Hay varias capas interesantes. Sí, sí. Bueno,
No, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo contigo y debiera haber incluido esa cita porque además tú has trabajado esa correspondencia entre Novo, perdona que no lo haya hecho. Me parece que hay una tradición muy caudalosa, ¿no? Tal vez una tradición que solo personas entendidas pueden percibir, pero está muy bien desvelarla para comprender mucho mejor la producción de este autor tan rico, ¿no? tan múltiple. A mí personalmente no me resulta nada simpático realmente y por eso he incluido la cita de Sheridan, pero me parece muy provocador, ¿no? Y muy renovador, ¿no? En ese sentido he querido, y de nuevo, perdonen mi atrevimiento al hablar de nuevo en la UNAM, yo que vengo de España, ¿no? Pero me ha parecido interesante para poder establecer un diálogo entre lo que son mis estudios de literatura medieval y mis estudios sobre temática étnica y esta es una de mis últimas monografías, a partir de la arquitectura sordías hispánicas. Hago 10 segundos de publicidad, lo pueden descargar de internet gratuitamente el PDF, o sea que sin mayores problemas, si a ustedes les interesa qué hago yo de verdad y no estas barbaridades que he hecho hoy aquí, pueden consultar esta monografía de sordías hispánicas. Y luego, todo mi agradecimiento. Muchas gracias. Damos por terminada esta maravillosa conferencia. Muchas gracias al doctor Rafael Mérida por su presencia, al Departamento de Literatura de nuestro Centro de Enseñanza para Extranjeros por el apoyo, a Maribel Carmona y por la transmisión. Buenas tardes y seguimos dialogando de plumas, de aves. Por ahí vamos. Gracias, Rafael. Una pregunta. ¿Ahorita van a Filosofía y Letras? ¿Otra vez? Sí, vamos a Filosofía y Letras, a la sala E de investigación, a un conversatorio.